Muy bien. Bueno, hoy tenemos un video más del libro de Números, capítulo 30 y 31. Hoy vamos a ver dos capítulos. Vamos a ver algo acerca de la ley de los votos y vamos a ver también algo de la venganza contra este pueblo que tantos problemas le causó al pueblo de Israel. Entonces, miren, antes que nada quiero decirles que me siento bien bendecido porque este canal ya llegó a 700 suscriptores que estamos oyendo la palabra de Dios por medio de este canal donde hago temas bíblicos pues alineados a lo apostólico para que la gente de la iglesia tenga también un canal donde pueda haber comentarios de un pastor, ¿no? Quiero darle gracias a mi hermana Raquel Padilla. Miren nomás esta taza que me trajo de Guanajuato, Puente Tepetapa, Guanajuato, Guanajuato. No, no, no. Y luego vean lo que dice y no dice, alcanzan a leer ahí. Este es otro nivel para mi pastor Carlos. Raquel, Dios te pague. Yo sé que ves estos videos y te agradezco que voy a disfrutar de un rico chai con esta maravillosa taza. Bueno, entonces les digo, estamos a punto de terminar ya el libro de Números, que es mi quinto libro que he comentado y hemos ido paso a paso, capítulo a capítulo y preparándonos para llegar al libro de Deuteronomio. Entonces, ley de los votos, arrancamos con esto. Abre tu Biblia en el capítulo 30 y ve lo que dice. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Vemos esta fórmula tan maravillosa. Dios, el Dios eterno, el Yod Hebab He, Jehová de los ejércitos, hablándole a un simple mortal, pero que es el líder de su pueblo, teniendo esta bonita relación, esta revelación que Dios le da a los seres humanos, que en este caso con Moisés pues era muy especial, ¿verdad? Dios le habla al líder y el líder le habla al pueblo en general. ¿Para qué? Para bajarle la información. Empiezo con esto. El líder siempre tiene que estar conectado con Dios para que Dios le transmita la visión, para que Dios les dé las órdenes, las indicaciones y las pueda pasar al pueblo. Pero tenemos que hablar de una revelación, de algo que Dios por medio de la palabra, del entorno, por medio de su Espíritu Santo, por medio de un sueño, etcétera, Dios se la dé. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Es decir, Dios viene y les va a regular cómo van a ser los votos. Un voto que el pueblo en general podía hacer con Dios era una obligación. Un voto era una atadura voluntaria que se podía hacer. Miren, por ejemplo, tenemos el registro que hizo Jacob, donde en el libro de Génesis, cuando él dice, si tú me ayudares, si tú esto, tú serás mío. Él hizo un voto, pero en los votos se podía ofrecer algo, pues para ofrecer en el altar, se podían restringir de algún alimento o de alguna cosa, o de dar algún servicio a Dios, hacer algún ayuno, etcétera, etcétera. El voto era para Jehová, pero lo importante de esto es que los votos para Dios son muy especiales. Dios toma muy en serio los votos. Por eso, si no tenemos la seguridad de que vamos a cumplir, es mejor no hacerlo. Mucha gente dice, no, si tú, Señor, sanas a mi familiar, yo te voy a servir. Ese es un voto y muchas veces no se cumple. Si tú me ayudas en esto, yo voy a ir a la iglesia. Si tú me respondes, yo voy a cumplirte en esto. Y muchas veces se quedan en votos, pero lo que yo les quiero decir a ustedes es que para Dios son muy importantes los votos y a Él no se les olvidan. Entonces hay que tener cuidado. Máxime que era un tiempo en el que los contratos o los notarios públicos o los archivos, etcétera, pues no eran realmente una cosa que estuviera muy para que la gente manejable o muy, ¿cómo lo pudiera decir? No estaban a la mano, vaya. Entonces la palabra era la que valía para ellos. Debían de ser responsables de la palabra que saliera de su boca. Entonces ellos no podían ser personas con doblez o mentirosas o hipócritas o hacer votos precipitados por emoción, porque entonces después iban a pagar la factura que iba a ser más cara, ¿no? Entonces tenían que tener un cuidado, una responsabilidad en lo que le decían a Dios.
siempre nosotros no, es imposible no acordarnos cuando nos bautizamos que le dijimos al Señor, te vamos a servir toda la vida. Y regularmente ese voto lo rompemos porque cuando se nos ocupa, se nos necesita, se nos requiere, pues nosotros muchas veces no estamos dispuestos por el trabajo, por el cansancio, por las prioridades que tenemos de importancia, etcétera, ¿no? Entonces, la mujer que regularmente, hermanos y hermanas, en el Antiguo Testamento las tenemos como muy restringidas o muy limitadas, que no digo que no estaban, pero también si estudiamos bien la palabra de Dios nos damos cuenta de muchas atribuciones que se les daban, de muchas bendiciones. Por ejemplo, la mujer podía hacer un voto a Jehová, o sea, ella podía ligarse con obligación, pero debía su papá estar enterado. Estamos hablando de una mujer soltera, ¿no? ¿Por qué? La mujer podía tener una relación íntima con Dios libremente, pero ya en los votos tenía que comentarle a su padre, porque su padre era el que la iba a apoyar, era su familia la que la iba a avalar. Entonces, si no estaba enterado el papá lo podía romper. Fíjense, el papá puede decir, no, yo no sabía, mi hija está joven, no lo puede llevar a cabo, entonces es mi misión romperlo. Y lo rompía ese voto y Dios no la castigaba porque entendía que no había habido una comunión para poder ofrecer con fuerza ese voto. Por eso nosotros cuando alguien se va a comprometer con Dios, hablando de adolescentes o jóvenes que son menores de edad, nosotros siempre le decimos a los padres que ellos deben de estar enterados del voto que vayan a hacer sus hijos, para que entonces si el papá, la mamá los va a apoyar, ellos van a tener éxito, porque no tienen una completa madurez o seguridad para llevar a cabo esa decisión que están tomando. No quiere decir que sea una ley, pero sí puede haber adolescentes o jóvenes muy maduros, pero también nunca va a estar de más ese apoyo de los padres. Entonces, si el papá se enteraba, podía romper el voto. Pero si la mujer que hacía un voto fuera casada y se comprometía, entonces, si el marido oía que ella se estaba comprometiendo y no decía nada, bueno, entonces podíamos entender ese dicho que dice que el que calla otorga, o sea, lo avalaba. El problema es que cuando el marido decía que no, entonces también ese voto no quedaba con valor. ¿Por qué? Porque la relación marital hombre-mujer siempre debe de estar en lo deben de pensar, o sea, se debe de hablar para que esto sea algo que unidos lo decidan. Entonces, si el hombre decía, no, yo no estoy de acuerdo en que mi mujer se comprometa, entonces su voto quedaba suspendido. ¿Por qué? Porque el matrimonio tenía que dar cuentas de todo eso y el hombre podía decir, no, pues no, no estoy de acuerdo en que ella haya hecho un voto. Pero si la viuda o una mujer que estaba abandonada por el marido, o sea, que no tuviera pareja, ligaba su alma, ese voto sí era firme, porque no tenían quien les impidiera que se comprometieran con Dios. Además que les ayudaba a tener propósitos, metas y muchas cosas en su relación con Dios. Entonces es bueno, es un consejo, es bueno que las mujeres que tristemente quizás ya perdieron a sus maridos o viceversa, o el hombre, y que tienen más tiempo, que pueden comprometerse más con Dios, lo deberían de hacer. ¿Para qué? Pues para estar siendo más útiles y tener más razones para vivir y poder realmente sentir menos el dolor de esa pérdida. Entonces recuerden, si el marido no aceptaba, no tenía validez el voto ante una mujer casada. Si el papá no aceptaba, entonces no tenía validez el voto de una mujer soltera o joven que viviera en su casa. Entonces, esto es algo muy importante que era la costumbre de ellos, era la costumbre del pueblo. Entonces, no poder hablar con ligereza, sino poder realmente hacer estos votos o estos compromisos, pero de una manera muy seria. ¿Qué más nos habla ahora el capítulo 31? Espero que les haya quedado claro que debemos de tener un compromiso en lo que decimos a Dios. Hay que servirle, ya le dijimos, hay que estar listos para poder ser de bendición y también otros buscar que ese compromiso siempre esté vigente. Y los hijos de los cristianos que son jóvenes, de las señoritas que quieren entregarse al Señor,
yo les aconsejo que ustedes como padres los apoyen para que entonces ellos puedan tener éxito en el servicio a Dios. Después en el capítulo 31 viene una venganza y también la quiero hablar en este video. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después será recogido a tu pueblo. Es decir, Moisés, hermanos, ya se está despidiendo. Le quedan 5 capítulos de Números y los 34 que vamos a ver de Deuteronomio para ya salir de la historia de manera presencial, porque sabemos que Moisés está en toda la Biblia, ¿no? Entonces la obra de Moisés estaba casi completa, pero todavía debía vengarse de este pueblo, o sea, Dios tenía victorias para él. Entonces Moisés le habla al pueblo y le dice: ármense porque vamos a salir a la guerra. O sea, Moisés era el portavoz de Dios. No peleaba cuando él quería, ni se metía en problemas cuando él quería, sino cuando Dios le decía. Inclusive en este capítulo, en el verso 4, vemos que Dios les dijo cuántos guerreros debían de llevar. Y eran 1000 de cada tribu, es decir, 12,000 guerreros, que realmente era una cantidad poca a la cantidad del pueblo que era. Y Moisés solo escuchaba y le bajaba la información al pueblo, ¿no? Entonces Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Entonces lo que podemos ver aquí, hermanos, es que era una guerra santa, porque Dios la indicaba, porque se trataba de vengar el pueblo. Y este sacerdote tenía que ir y llevar todos los instrumentos, porque era Dios el que les iba a dar la victoria y el pueblo lo tenía que entender así. Entonces pelearon contra Madián y mataron a todos, ¿no? Podemos ver más adelante que otra vez la Biblia nos habla de los madianitas, pero es porque había varios clanes de madianitas, aunque aquí estos terminaron con todos. Miren, dice el verso 8, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Raquem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron espada. Este hombre del que habíamos hablado capítulos atrás, donde lo habían contratado como profeta para maldecir al pueblo de Dios, él había dicho en una profecía morir la muerte de los rectos, pero ya vemos que no se le hizo, sino que él murió como un enemigo de Dios. Entonces los hijos de Israel se llevaron cautivas a las mujeres, a los niños, a las bestias, a todo el ganado, y arrebataron todos los bienes e incendiaron todas las propiedades y habitaciones de ellos, o sea, despojaron todo y trajeron el botín al sacerdote Eleazar y a la congregación de los despojos de los campamentos en los llanos de Moab, que está junto al Jordán frente a Jericó. Todo en presencia de qué, hermanos, de la tan anhelada tierra prometida. Pareciera que esto ya era el primer ensayo para tomar la tierra y conquistarla. Entonces salieron Moisés y el sacerdote Eleazar, todos a recibirlos, a ver lo que tenían, pero resulta que se enoja Moisés con ellos porque habían dejado con vida a todas las mujeres cuando les habían dicho que mataran a todos. ¿Cuántas veces, hermano, nos dan una indicación y nosotros hacemos otra cosa pensando que es mejor, que tenemos una mejor idea? Pero casi siempre es mejor obedecer que inventar, hermano. Lo que Dios diga en su palabra, nosotros no podemos inventar otras cosas, ya está dicho. ¿Por qué se enojó Moisés? Porque las mujeres habían sido la perdición de ellos. Y los hombres que fueron a pelear no entendían que debían eliminarlas porque debían de cortar de raíz el problema del pueblo. Desde Génesis 6 vemos nosotros que el problema del pueblo de Israel eran las mujeres. Aquí, por segunda ocasión, vemos en esta guerra en Baal-peor que las mujeres seguían siendo el problema. Era la parte por donde estos hombres eran débiles y pues terminaban no respaldados por Dios, ¿no? Balaam pues había aconsejado este profeta que se mezclaran y que así Dios no los iba a respaldar. Entonces ellos, dice el verso 17, matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón. ¿Por qué, hermanos, no mataban a las niñas que no habían conocido varón? Bueno, porque ellas probablemente se podía trabajar en ellas para que dejaran su vida pasada, su idolatría, todo lo que arrastraban y así poder tener una vida diferente, ¿no? Se les podía desarraigar su cultura y llevarlas a una mejor vida. Y después de cada guerra, ellos, los hombres de Israel, debían de santificarse, debían de purificarse. ¿Para qué? Pues para estar listos para el servicio a Dios. Las reglas siempre las tenían que cumplir, no se las podían brincar. Entonces,
siempre que hay una guerra y que hay victoria, hermanos, hay un botín. Mire, ellos, por ejemplo, tejieron oro, plata, bronce, todas las cosas y las purificaban para que fueran para Dios por medio del fuego, las consagraban. Y otras que no se podían quemar, las lavaban, ¿no? Que representa ese Espíritu Santo, el agua que limpia y que sabemos nosotros que no hay ningún ser humano que pueda buscar a Dios, que se pueda entregar al servicio de Cristo, si no es lavado por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Entonces, ellos repartían el botín entre los que peleaban, entre los sacerdotes y entre el pueblo, es decir, todos ganaban. Lo que quiero decir aquí es que a veces nosotros dejamos de pelear batallas, a veces no vamos a la guerra en el sentido espiritual, o en el sentido que sea, por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, lo que sea. Y el no pelear nos deja sin botín. Por eso nosotros debemos de pelear y saber que Dios nos va a dar la victoria y eso nos va a traer un botín. A lo mejor el botín es confianza, seguridad, a lo mejor el botín es fuerza, es estabilidad. Entonces debemos de pelear para que esas victorias nos hagan unas mejores personas. No tengamos miedo a la confrontación, no tengamos miedo a avanzar y que el enemigo sea derrotado, ¿no? Entonces, porque de ese botín que nosotros ganamos, ellos le daban a Dios y nosotros también cuando ganamos una victoria, gracias Señor, porque tú estuviste y rescataste a mi familiar. Son botines de guerra que nosotros sabemos dárselos a Dios en honor. Y uno mismo dice, oh Señor, me hiciste más que vencedor, aquí estoy más fuerte, venga lo que venga. Es el botín. O nuestra esposa, nuestros hijos ven que somos hombres victoriosos y ellos beben de ese botín. Oh, mi mamá, una gran mujer, una guerrera, el ministerio de mi papá. Entonces es el botín que nuestros hijos pueden beber y que son parte y primeramente Dios. Entonces los líderes, cierro con esto, recibieron todas las ofrendas para memoria de los hijos de Israel. Entonces, hermanos, peleemos la buena batalla porque hay un botín que Dios nos va a dar. No tengamos miedo a los problemas, a las situaciones, a las tribulaciones, a todo lo que venga, porque sabemos que vamos a salir victoriosos y con gran riqueza. Y va a ser una riqueza que va a abarcar a todos, va a abarcar tu vida, tu ministerio, tu relación marital, va a abarcar tu relación con tus hijos, como persona, como individuo, como cristiano. Mi deseo es que Dios te bendiga y gracias, te pido que me ayudes a compartir estos videos. ¿Para qué? Para que sigamos entonces predicando la palabra de Dios por todos lados. Ánimo y con todo.